la invitación y al colegio por esta oportunidad. ¿Cómo estudiar a un actor social colectivo que ha venido disgregándose territorial y demográficamente y desvaneciéndose en la memoria de las nuevas generaciones? Este actor, el campesinado, fundamental en la historia de México y de la frontera norte en los planos político, económico, social y cultural, ¿cómo asirlo como sujeto de estudio hoy? ¿Cómo se justifica estudiar campesinos cuando estos han venido disminuyendo numéricamente de manera pronunciada desde 1980? La descampesinización de la agricultura por la tecnologización que en sucesivas olas se ha difundido en el campo ha transformado a los campesinos restantes, pero no los ha extinguido ni los extinguirá. Seguirá modificándolos y ellos continuarán adaptándose, empleándose por temporadas en otros oficios, incluso fuera del campo. Este libro de Esther Padilla Calderón se opone a la destrucción de la experiencia en el concepto de Giorgio Agamben y a la supresión de la memoria, ambos procesos enmarcados en el pesimismo político de acuerdo a Georges Didi Huberman, recuperando el contrapoder, la protesta, la resistencia, la supervivencia que los trabajadores del campo lograron en diversas coyunturas y a lo largo de varias estaciones. Y esta obra genera que estos logros no se tornen un recuerdo confuso o un sentimiento de inferioridad propios de los vencidos. Gracias a este trabajo, recobrar este legado de fuerzas y de fragilidades es una manera de reanudar la búsqueda de espacio para los campesinos como actores, así sea intersticial, intermitente, errante, improbablemente situado, el espacio de las aperturas, de las posibilidades, de las auroras, de los pese a todo. Para los campesinos de hoy y para los descendientes de aquellos que vivieron la zigzagueante experiencia de sus padres o abuelos, una mezcla de logros, avances, repliegues y derrotas. Para conocer a los campesinos hay que verlos trabajar y divertirse en el presente de su supervivencia. Hay que conversar con ellas y ellos, ahora que están inmersos en la barbarie de la competencia sin piedad para ganarse la vida, acometidos por el reino mercantil, prostitucional, que se apodera de sus cuerpos y los inyecta en los circuitos del consumo, en esta época de dictadura industrial y consumista, en la que todos y cada uno terminamos por exhibirnos igual que una mercancía en su escaparate. Y lo peor es que todo el mundo parece contento, creyendo poder carrocearse, es decir, rehacerse una nueva belleza, aprovechando esta triunfal industria de la exposición mediática que avasalla la vida cotidiana y erosiona el habla particular de las gentes del campo y las expresiones regionales y locales, homogeneizando a la población en el marco del totalitarismo mercantil. Este libro, fruto de una tesis doctoral del Colegio de Sonora, está estructurado en 5 capítulos y 2 apartados, uno de conclusiones y otro de fuentes. Cuenta además con 31 figuras que incluyen fotografías, mapas, gráficas y cuadros. El apartado de fuentes se divide en archivos, entrevistas y bibliografía. De los archivos sobresale por la riqueza de sus documentos el archivo del Registro Agrario Nacional, Delegación de Hermosillo,
un archivo local poco aprovechado y cuyo empleo aquí es un ejemplo del valor de los documentos originales que lo componen. Por otra parte, entre la heterogénea bibliografía destaca el recurso al tomo quinto de la Historia General de Sonora y a la obra de Thomas Sheridan, Donde canta la paloma, que significa cucurpe, enópata, y cuyo subtítulo es La ecología política de una comunidad campesina corporativa del noroeste de México. El objeto de estudio está situado en el límite remoto de la historia del presente, por lo que resulta justificada la realización de entrevistas, mismas que se despliegan oportunamente a lo largo de las páginas. La delimitación espacial es una región semiárida, con sequías recurrentes, la subcuenca del río San Miguel, que es, a su vez, parte de la cuenca del río Sonora. A la vera del río San Miguel se encuentran los poblados de Cucurpe, Opodepe, Rayón y San Miguel de Horcasitas. La delimitación temporal cubre el periodo 1938-1955. El corte temporal remoto es la constitución formal del ejido San Miguel de Horcasitas y su anexo, la fábrica Los Ángeles, en 1938. Y en 1955, el corte temporal más próximo está ubicado dentro de lo que se ha conocido socialmente como la sequía grande en esta subcuenca, con años con una precipitación anual por abajo del promedio entre 1944 y 1957. La edición está bien cuidada y presume una portada ingeniosa que reúne tres de los principales actores del libro: los ejidatarios, el agua fluyendo por canales y la tierra. Del contenido subrayaré los siguientes elementos. La propuesta teórico-metodológica despliega una arquitectura conceptual ecléctica apropiada para el objeto de estudio. Define como construcciones sociales tanto el territorio como la situación de escasez de agua, apoyándose en textos de Juan Carlos Marín, sociólogo argentino, que sirven como la principal base teórica de este trabajo. El territorio es tomado como resultado de un proceso cambiante, producto de relaciones sociales de poder, esto es, de acciones de confrontación. Las confrontaciones es una de las categorías de observables, concebidos estos, los observables, como el producto de la unión entre un contenido dado por el objeto y una forma exigida por el sujeto a título de instrumento necesario de toda verificación. Así, un territorio es siempre social, es un ámbito donde se producen condiciones sociales y materiales de existencia. Asimismo, toda territorialidad es social, entendida esta en el sentido amplio de un espacio de poder y disputa. Lo social se produce cuando una parte de los individuos les expropia a otra sus condiciones de existencia mediante el uso de la fuerza. Entre los corolarios de estas definiciones están que un territorio se construye mediante relaciones de poder a través de acciones de confrontación y que las relaciones sociales de confrontación son constitutivas de las de poder, con base en las cuales se construyen y destruyen territorios sociales, ubicando aquí la relación agua y poder y la construcción social de situaciones de escasez de agua. Los capítulos cuarto, el agua del ejido, y quinto, la escasez de agua en el ejido 1944-1955, conforman la parte medular del libro.
Aquí es donde se despliegan las categorías conceptuales con los datos empíricos para persuadir de que la escasez es una construcción social, es la resultante del encajamiento de acciones sociales que la producen. En ciertos contextos, señala la autora, sequía significa escasez, pero escasez no necesariamente implica sequía, sino una distribución inequitativa del recurso agua. Un modo de distribución desigual produce que el agua sea escasa para algunos, insuficiente. La autora analiza el comportamiento de los núcleos campesinos del ejido San Miguel de Horcasitas y su anexo, la fábrica de Los Ángeles, y registra que no se condujeron igual. Los campesinos de Los Ángeles desarrollaron entre sí una relación más horizontal y alcanzaron mayor grado de autonomía. Los de San Miguel tenían un modo de operación vertical y se plegaron a las instancias gubernamentales agrarias y a los organismos corporativos patrocinados por el gobierno estatal y el partido oficial. Además, la diferencia se acentúa porque, aunque están ambos núcleos al margen de las aguas del mismo río San Miguel, el cauce de este varía, generando distintas situaciones de acceso al agua y de sequía. El cuadro que corresponde a la figura 25 muestra cómo el volumen asignado y el aplicado a las propiedades particulares es idéntico, mientras que el volumen aplicado a los ejidos es siempre inferior al asignado. En el contexto de la sequía grande, los ejidatarios no se dejaron y cabildearon impugnando la interpretación de la reglamentación por las autoridades agrarias y amenazaron con recurrir a la fuerza, aprovechando además la beligerancia del núcleo campesino bien organizado de Los Ángeles, ubicado en el punto donde nace el agua, núcleo que ya tenía experiencia en el proceso de confrontación con los propietarios particulares por el agua, proceso que será candente entre 1947 y 1954. El acceso al agua subterránea siguió un patrón parecido de confrontación entre los dos núcleos campesinos y entre estos y los propietarios particulares. El apartado de conclusiones cierra con unos apuntes a guisa de agenda de investigación para quienes se interesen en continuar o ampliar lo investigado por la doctora Esther Padilla Calderón. Para mí ha sido un honor participar con ella como su interlocutor a lo largo de la elaboración de la tesis de doctorado, y sé lo que significa para ella y su familia llegar a este momento de presentar el libro ante todos nosotros. Muchas gracias.